Este evento se realiza porque hay una gran inquietud, no solamente en Perú, diría yo en América Latina, con lo que ha ocurrido en Chile para la reforma, más que estatutaria, una reforma en realidad de la Constitución. Como presidente de la Academia Peruana de Derecho me es grato presidir este acto, sobre todo porque es un tema importante para América Latina, porque es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que hay que ver dónde hay que corregirlo, ahí donde haya fallado, ¿no? Contamos con un panel muy conocedor en la materia, integrado por distinguidas profesoras chilenas, como Alejandra Ovalle Valdés y Carmen Domínguez Hidalgo, y también el profesor peruano Carlos Meléndez Guerrero. Hay mucho interés en el tema de Chile porque es un modelo que se debe tener presente para mejorarlo y sobre todo corregir ahí donde se hayan cometido errores. Para la conducción de este evento voy a dejar en el uso de la palabra a Francisco Miro Quesada, aquí presente, vocal del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Derecho. Así que con ustedes, Paco Miro Quesada, para iniciar este interesantísimo evento que es discutir el proceso de reforma constitucional chileno. Paco, tienes la... Gracias, presidente, muy amable. En primer lugar, para darle bienvenidas a las participantes y al participante a este evento que nos congrega, para hablar sobre la Constitución, el referéndum y todos los problemas también, no solamente jurídicos, sino sociales y políticos que se han dado en Chile, que no son de ahora, sino que ya vienen de un par de años atrás, y que, como bien ha dicho Raúl Ferrero, pues ha impactado en América Latina. Solamente para decir a los participantes que tienen cada una, y el doctor Meléndez, 20 minutos para hablar, pero también la audiencia debe conocerlas en cuanto a su trayectoria, y vamos a empezar a darle la palabra a la doctora Alejandra Ovalle, pero si usted me permite, doctora, decir un poco de lo que usted hace, produce y contribuye en el campo del derecho. Es abogada y magíster en Derecho Público, profesora asociada de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y directora del Foro Constitucional de la Universidad Católica. A Carlos Meléndez lo conocemos mucho en el Perú por sus escritos, por sus libros y por los artículos que generalmente escribe en el diario El Comercio. Y él es investigador adjunto de la línea Conflicto Político y Social de COES, es investigador asociado del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, sociólogo y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, es investigador de Fundici Regular, de temas como antientidades partidarias y estabilidad del sistema de partidos en contextos de desafección política. Los casos de Chile, Brasil, España y México. Sus temas de investigación incluyen identidades partidarias, positivas y negativas, vínculos políticos en sistemas de baja institucionalización partidaria y atractivos anti-establishment. Y también nos acompaña en este evento la doctora Carmen Domínguez Hidalgo, abogada de la Universidad de Concepción, Premio Universidad de Concepción a la mejor alumna, doctor en Derecho y magíster en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho, consejera del Colegio de Abogados de Chile, consejera de la Academia Judicial de Chile, fue abogada integrante, ministra suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago, es árbitro de todas las nóminas arbitrales de Chile, presidenta de la Red Internacional de Institutos de Familia y del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa. Ha publicado
publicado 7 libros y más de 120 artículos en revistas, libros nacionales e internacionales. Elegida varias veces entre las 100 mujeres líderes del país. Bien, ya con este resumen las conocemos y le vamos a dar la palabra a la doctora Ovalle para que en estos 20 minutos pues, pueda exponer desde su perspectiva, de su experiencia y de sus conocimientos, pues qué cosa es lo que está pasando en Chile y sobre todo en el marco jurídico constitucional. Muchas gracias y también por la gentileza de ustedes de participar en este evento que es creo el último que realizamos y que adquiere también un raigambre y un carácter internacional. Doctora Valle tiene la palabra. Muchísimas gracias, Francisco. Saludo muy afectuosamente a la Academia Peruana de Derecho. Les agradezco la invitación, también a quienes me acompañan en el panel y a quienes nos siguen en esta transmisión. Pues bien, como bien señalaba el doctor Ferrero, el domingo 4 de septiembre, ya va a ser casi un mes, ¿no es cierto?, se realizó en Chile un referéndum destinado a ratificar la propuesta de nueva constitución. Y esta propuesta fue rechazada por el 62% de los electores en un proceso en el que participaron cerca de 13 millones de personas, que corresponde aproximadamente al 85% del padrón electoral. Y si bien las encuestas proyectaban desde hace un buen tiempo un posible triunfo de esta opción rechazo y de lo inesperado que fue este amplio margen de casi 20 puntos entre ambas alternativas, la verdad es que se trata de un desenlace que resulta a primera vista desconcertante, ¿ya? Dado que este proceso se inició con un primer plebiscito, un plebiscito de entrada, que se realizó el 25 de octubre del año 2020, en el cual cerca del 80%, 78% de los electores se manifestaron a favor de una nueva constitución. Y esta propuesta, que fue rechazada recientemente, es el producto del trabajo de una convención íntegramente electa por votación popular. Entonces uno se pregunta cómo nos explicamos entonces la decisión de un pueblo chileno que hace tan solo 2 años atrás se manifestó masivamente a favor de una nueva constitución, de la necesidad de generar una nueva constitución. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que una vez finalizado ese trabajo decida y opte rechazar de un modo tan contundente la propuesta constitucional? Y sin desconocer de que se trata de una cuestión multifactorial, altamente compleja, pretendo centrar esta breve reflexión en el proyecto de nueva constitución, ¿ya? En el texto constitucional que fue presentado a la ciudadanía y que terminó en definitiva siendo rechazado. Y para ello quisiera tomar uno de los criterios que proponen Ginsburg y Hack para evaluar el éxito de un diseño constitucional. Y este criterio es la capacidad del texto constitucional o de un texto constitucional para responder a los objetivos propuestos y a las circunstancias imperantes, ¿ya? En el fondo es cuál es la aptitud que tiene un determinado texto constitucional para hacerse cargo de los objetivos del respectivo proceso de cambio constitucional. Entonces, cuando nos preguntamos sobre cuáles eran los objetivos de este proceso, ello nos traslada automáticamente, ¿no es cierto?, al contexto. Este criterio nos obliga a atender al contexto en el que se origina este proceso constituyente, y eso supone observar tanto la evolución del problema constitucional en Chile, referido a la legitimidad de la Constitución del año 80, una constitución originada en la dictadura militar de Augusto Pinochet, como es bien sabido, y en lo inmediato también observar la crisis, la profunda crisis política y social que se gatilla en octubre del año 2019, que se ha llamado el estallido social aquí en Chile, ¿no es cierto?, en el que se despliegan masivas movilizaciones y protestas que aglutinaron diversas demandas,
así como episodios de brutal violencia. Entonces, para la opinión pública, la Constitución del 80 se fue tornando en una suerte de símbolo del modelo político, social y económico que ha imperado en nuestro país en los últimos 40 años y que estuvo en el centro de la crítica de este estallido social o de esta crisis profunda social. Entonces, una primera expectativa u objetivo que uno podría identificar respecto a este proceso de cambio constitucional era que el texto constitucional propuesta acogiera de algún modo las demandas que habían quedado de manifiesto en este estallido social, y algunas de ellas de muy larga data. Y en este ámbito me parece que la convención acertó. ¿Ya? Me parece que en este ámbito la convención definió ciertos propósitos que subyacen o subyacían a la propuesta constitucional, en que la podemos resumir en 5 ejes o lineamientos estructurantes de esta propuesta que fue rechazada. Estos lineamientos a grandes rasgos era fortalecer los derechos sociales, consagrando un Estado social de derecho, en reemplazo a la idea de Estado subsidiario, que ha sido entendido en Chile de manera incorrecta a mi juicio, pero como un Estado mínimo que habría habilitado la lógica de mercado en la satisfacción de derechos sociales. Un segundo eje de la propuesta fue relevar la igualdad sustantiva y la inclusión de grupos vulnerables, minoritarios o especialmente desfavorecidos. En particular, el tema de la equidad de género está muy presente en la propuesta. En tercer lugar, reconocer a nuestros pueblos indígenas. Chile es uno de los 3 países de Latinoamérica que no tiene un reconocimiento constitucional de sus pueblos indígenas, de sus derechos culturales ni de sus derechos colectivos. En cuarto lugar, la protección del medio ambiente también es un eje importante. Y en último lugar, avanzar hacia una mayor descentralización territorial. Estos son 5 grandes lineamientos que son comúnmente compartidos como el sello, la impronta de la propuesta, y desde esta perspectiva me parece que el texto sí acoge este primer objetivo, ¿ya? De hacerse cargo de uno u otro modo de aquellas demandas o reivindicaciones que estuvieron presentes en el estallido social. Ahora, dicho esto, y a partir del contexto, podemos identificar una segunda expectativa u objetivo del cambio constitucional en Chile. Y este objetivo es la aspiración de contar con una constitución de unidad que recogiera amplios consensos sociales. Tengo claro que este es un objetivo que uno podría denominar universal, ¿no es cierto?, de toda constitución. Toda constitución requiere de reconocimiento social, de una apropiación y adhesión por parte de la ciudadanía para lograr esta conciencia constitucional. No obstante, el particular contexto chileno hacían especialmente relevante este objetivo de lograr una constitución de consenso. Y esto se debe a que una de las principales críticas que enfrenta la constitución chilena vigente, la constitución del 80, se refiere precisamente a que ella constitucionaliza ciertas definiciones que responden a la visión de un sector del espectro político. Y desde el momento en que se la dota de la rigidez que es propia del rango constitucional, se genera una suerte de ventaja para dicha posición en la política ordinaria. Entonces, este elemento o esta crítica tan presente en el texto vigente hacía aún más relevante o importante que la nueva constitución superara dicho defecto y fuese genuinamente una constitución de unidad y no de revancha, ¿no es cierto? O una constitución que recogiera la visión contraria o una visión distinta. Este fue un ideal claro en este proceso. Tanto así que se difundió hasta el agotamiento una expresión acuñada por un profesor, colega nuestro, ¿no es cierto?, con Carmen en la Universidad Católica, el profesor Patricio Zapata, que denominó a la nueva Constitución como la casa de todos y todas. ¿Ya? Entonces esta idea de que la Constitución tenía que ser una casa en que cupieran todos estuvo muy presente, y además el diseño del proceso constituyente fue también funcional
a este propósito o a este objetivo. El diseño del proceso constituyente fue producto de un acuerdo al que concurrieron prácticamente todos los sectores del espectro político, prácticamente todos los partidos políticos. Vale decir, las reglas no fueron creadas para favorecer a un sector en desmedro del otro. Y a su vez, se exigió, y eso fueron parte de las reglas que quedaron incorporadas para este proceso, se exigió un quórum de 2/3 para la aprobación de cada una de las normas constitucionales que tendrían que estar contenidas en esta propuesta. Y este quórum de 2/3 es un quórum que es exigente, pero que se establece precisamente como un modo de lograr este anhelado consenso y como una garantía de moderación, ya que se entendió que en principio la necesidad de generar estos amplios acuerdos, estos acuerdos tan importantes, descartarían las opciones más extremas o radicales. Ahora, en el cumplimiento de este segundo objetivo, de lograr una constitución de consenso, me parece que la convención fracasó ostensiblemente. ¿Ya? Y esto se debió fundamentalmente, podemos profundizar luego en aras del tiempo, pero a mi juicio respondió fundamentalmente a la conformación de la convención, ¿ya? Dado el momento político en el que se efectúa la elección de convencionales constituyentes, sumado a ciertas reglas o ciertas alteraciones a las reglas electorales que habitualmente se aplican en las elecciones parlamentarias, eso derivó en que la convención fuera un órgano integrado fundamentalmente por independientes, ¿ya? Personas que no son militantes ni afiliadas a partidos políticos. Más del 40% fue electa como independiente, y del resto un porcentaje importante, si bien fue electo en pactos de partidos políticos, son independientes dentro de partido político. Y además fue una convención que, si bien era muy representativa desde la perspectiva social, esta fue una convención, como se sabe, paritaria, con escaños reservados, en que hubo espacios para personas que tradicionalmente no han ocupado posiciones de poder en el país. Desde una perspectiva política o ideológica, no fue una convención representativa, era una convención claramente orientada hacia la izquierda, al menos para lo que es la distribución de fuerzas en Chile, en nuestro país. En la convención, los sectores de derecha tuvieron un 24% de representación en circunstancias de que normalmente están cerca del 40%. ¿Ya? La centroizquierda quedó muy menguada, era cerca del 10% de la convención, y un grupo significativo de convencionales que fueron electos como independientes sorprendieron impulsando propuestas o cambios bastante radicales. Entonces, los 2/3 que en un momento fueron garantía de esta constitución de consenso, fue posible lograrlos sin que concurriera la derecha y la centroizquierda. ¿Ya? Y los acuerdos se adoptaron sin la participación de estos grupos. Yo no estoy diciendo ni estoy cuestionando la legitimidad de los acuerdos, se cumplió a cabalidad con la regla de votación, pero ahí a la convención le faltó visión para no darse cuenta de que esta brecha que existía entre la distribución de fuerzas al interior de la convención y en la sociedad chilena obligaba o hacía necesario incorporar en los acuerdos a los grupos minoritarios. Cuestión que no ocurrió, lo que además se agravó por el funcionamiento propio de tener a personas vinculadas a causas específicas y no a proyectos generales, entre otras razones. Por lo tanto, estos ejes o lineamientos del proyecto, que como yo mencionaba, me parecen que eran bastante pertinentes o atingentes al momento que vivía el país, el problema fue que se concretaron en arreglos constitucionales específicos, desmesurados, extremos, y algunos de ellos ideológicamente comprometidas. Vale decir, de entre todas las alternativas posibles con las que contaba la convención para acceder a estos objetivos, optó por aquellas que no generaban el consenso que se requería. Y algunos ejemplos, para darle un poco de realidad a estas afirmaciones, uno lo puede encontrar, por ejemplo, el Estado social de derechos, que sin duda supone fortalecer el rol del Estado, se entendió como incompatible con la promoción de la sociedad civil y la colaboración público-privada.
catálogo de derecho robusto, terminó proyectando programas de políticas públicas y generando preferencias por ciertas reivindicaciones versus otras también legítimas e importantes para la sociedad chilena. En materia medioambiental se impuso una visión ecocéntrica que terminó instaurando a la naturaleza como sujeto de derecho, entendiendo a la naturaleza como sujeto de derecho con todas las implicancias antropológicas y jurídicas que supone tal afirmación. El reconocimiento de los pueblos indígenas, una cuestión que suscita bastante adhesión en la sociedad chilena, se concretó en una opción política como lo es la plurinacionalidad, que se configuró sobre la base de una autonomía política, territorial y jurídica muy amplia, amplísima, con escasos o con límites constitucionales prácticamente inexistentes. Entonces vemos cómo este segundo propósito de lograr una constitución de unidad o de consenso, lamentablemente no se logra o no se recoge adecuadamente en el proyecto de nueva constitución. Y un tercer objetivo, estoy todavía dentro del tiempo, que uno puede identificar a partir del contexto, dice relación con un texto que se hiciera cargo de la profunda crisis institucional que no permitió canalizar oportuna y adecuadamente todo este malestar social que llegó al punto de poner en jaque nuestra democracia. Entonces aquí, si bien este es un tema más de especialista, con menos difusión en la opinión pública, el tema del régimen político era fundamental y vital en este proceso. Y en este sentido, la convención aborda el problema institucional a partir de un diagnóstico parcial, ¿ya? Opera sobre la base del hiperpresidencialismo, ya de entender que en Chile hay un hiperpresidencialismo que suponía moderar el régimen presidencial vigente. A mí me parece que ese diagnóstico, si bien ha sido debatido, cuestionado, sobre todo de la ciencia política, que atiende más bien al funcionamiento en la realidad y no únicamente al elemento normativo, ¿no es cierto?, del régimen político, es un diagnóstico que es correcto, pero no es completo, es parcial respecto a nuestra realidad, y se desconoció entonces el tema de la gobernabilidad, de la alta fragmentación, del debilitamiento de los partidos políticos. Y quizás más complejo o más preocupante que el hecho de contar con una propuesta que no se hiciera cargo de todos y cada uno de los problemas, el elemento más complejo, a mi juicio, estaba en que la Cámara Baja, nuestra Cámara de Diputados, o Congreso de Diputadas y Diputados, como fue llamado, se transformó en un órgano, o en la propuesta aparecía como un órgano con un exceso de poder, que acumulaba excesivo poder. No solamente quedaba fortalecido como consecuencia natural de moderar el presidencialismo, ¿no es cierto?, desde el minuto en que se modera el presidencialismo, sobre todo las atribuciones presidenciales en materia legislativa, eso redunda en un fortalecimiento de la Cámara. Pero no solamente ocurrió eso, sino que además se eliminaron otros controles distintos. Lo clave fue la eliminación del Senado. ¿Ya? Nosotros tenemos una tradición bicameral, el bicameralismo en Chile está presente desde los primeros reglamentos constitucionales, más de 200 años de tradición bicameral, y la propuesta elimina al Senado, crea un órgano distinto, una Cámara de las Regiones, con atribuciones muy acotadas. Por lo tanto, aquí el principal mecanismo de control intraorgánico del Poder Legislativo quedaba absolutamente debilitado. Además, se suprimen ciertas reglas de larga tradición en nuestro constitucionalismo que habían sido productos, que habían sido en el fondo reacciones a ciertas malas prácticas, sobre todo en materia de uso de gasto público, de leyes especiales, de prácticas demagógicas, y hubo una seguidilla de reglas que fueron suprimidas. Y por último, el control de constitucionalidad de la ley, que es otra forma, ¿no es cierto?, de control externo a la labor del Poder Legislativo, se reducía significativamente. Control preventivo de constitucionalidad de la ley se eliminaba en términos absolutos, tanto el de forma como el de fondo, y el control de respecto de normas vigentes, el control concreto a través de una acción, que es la acción de inaplicabilidad, se modificaban la Constitución inestable.
de inmediato, se modificaba las reglas de legitimación, con lo cual iba a quedar reducido a la mínima expresión. Por lo tanto, me parece bueno, que si uno observa la relación entre la propuesta y estos objetivos o expectativas del cambio constitucional, se empiezan a vislumbrar Algo se puede hacer. de las posibles explicaciones a este rechazo. Muchas gracias. Muchas Está muy gracias, bien. doctora Ovalle, por su exposición. Ahora vamos a pasar la exposición del doctor Meléndez, Carlos Meléndez, que es exactamente. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación al evento de hoy y lamento no poder dirigirme en directo con la audiencia. Estoy en un uso horario que me impide hacerlo, pero espero poder contribuir con las reflexiones, con el debate y con unas ideas sobre el proceso constituyente en Chile. Yo la charla, la parte de mis comentarios, los voy a hacer desde la ciencia política. Yo soy politólogo, pero además lo voy a hacer desde alguien desde un habitante de Chile en los últimos 7, 8 años. Yo vivo en Santiago desde entonces y he podido, pues, ser parte de los procesos de cambio, presenciar privilegiadamente los procesos de cambio de la sociedad y cómo las reglas institucionales han tratado de acoplarse a los ritmos y las dinámicas propias de la sociedad. Y lo planteo de esa manera porque cuando solemos hablar de cambios constitucionales, solemos tener una suerte de excesiva confianza en lo que pueden hacer las normas. Obviamente, si es que nosotros somos abogados constitucionalistas o politólogos institucionalistas, pues nuestro expertise justamente tiene que ver con las reglas de juego. ¿Cuál es la mejor ingeniería constitucional para tener instituciones políticas sólidas, duraderas, con partidos políticos representativos, con una relación funcional con la sociedad, etcétera, etcétera? Ese es el ideal que nos motiva a trabajar este tipo de reformas y de propuestas de ingeniería constitucional. Pero no podemos levitar sobre la sociedad. No podemos pecar de tener una relación muy vertical con respecto a los cambios de la sociedad, y a veces la sociedad nos desborda lo que podemos hacer en términos concretos con respecto a las reformas constitucionales que nosotros proponemos. Y esto es lo que ha sucedido en Chile en los últimos años. La sociedad claramente ha desbordado y se manifestó inicialmente de una forma destituyente. Esto es muy importante porque a los peruanos nos va a sonar muy bien esto en el sentido de la experiencia. Llega a determinados momentos en que las sociedades, las instituciones se deslegitiman. No solamente las instituciones, sino también la clase política. En el Perú, ni más está a decir, el nivel de desafección que tienen los ciudadanos y de desconfianza con la clase política, y lo mismo ha sucedido en Chile en los últimos años. Por lo tanto, ha ido primando en la sociedad chilena, estoy hablando alrededor del estallido social del año 2019, un ánimo destituyente. ¿Qué significa un ánimo destituyente? Significa de que se vayan todos. Significa de que estoy en desacuerdo con no solamente la clase política de izquierda y de derecha, sino también de centro, también los independientes. Estoy en desacuerdo con toda la representación política y además con las reglas de juego que propusieron y que establecieron como el establishment esta clase política. Es decir, está en contra del pacto constitucional que se inició con Augusto Pinochet, pero que se terminó reformando en los últimos años. Entonces, muchos ciudadanos chilenos, la gran mayoría, casi el 80%, se manifestó en un plebiscito el año 2020 en contra de esa constitución, de esas reglas de juego. Y así primó el ánimo destituyente, primó esa sensación de rechazo ante la clase política y sus respectivas reglas de juego.
Y la sociedad se organizó, la clase política en medio de esta gran derrota, sobre todo para la clase política de derecha, trató de llevar adelante un nuevo proceso de convención constitucional para tener nuevas reglas de juego y para proponer una nueva carta fundamental. Y ese fue el trabajo en el que se abocó los años sucesivos al estallido social, con una idea de fondo, que podían pasar de un momento destituyente a un momento constituyente. De hecho, la prensa local y la prensa internacional hablaba del proceso constituyente chileno, en la cual pues una nueva representación nacional elegida ad hoc para poder escribir esta carta fundamental, formó una convención para establecer un nuevo documento fundacional. Pero la sociedad siguió con su ánimo destituyente. Y los representantes que fueron elegidos en esta convención no eran aquellos que querían hacer un gran pacto social. Una nueva constitución requiere un gran pacto social de todas las fuerzas políticas, sino primó un ánimo revanchista. Los convencionales, es decir, los que formaron parte de esta asamblea, llevaban más que propuestas programáticas un ánimo revanchista de derrocar el establishment anterior. Entonces, muchas de las propuestas e iniciativas de reforma constitucional fueron pensadas justamente en el desmontaje de, en algunos casos, principios que habían hecho de Chile un país no solamente republicano, sino un país que por ciertas décadas fue ejemplo de una democracia estable y con crecimiento económico. Pilares como desde la propiedad privada hasta temas relacionados con la eliminación del Senado fueron parte justamente de este debate constituyente. Y en muchos casos de manera excesiva, es decir, la Constitución, el borrador de la Constitución que no terminó aprobándose, por ejemplo, entre otras cosas, que desmontaba el Senado de la República, gran institución de la democracia y de la República chilena. Entonces, la Carta Magna, por más propuesta como borrador por parte de esta convención, terminó representando ese ánimo destituyente de la población. Es decir, no toda propuesta constituyente es una propuesta como tal, que expresamente busca refundar un país, sino busca en este caso destituir el montaje anterior, desmontar el establishment anterior. Chile no propuso una carta constituyente, sino propuso una carta destituyente. Eso fue lo que terminó pasando en los últimos meses en el país. Al punto que la sociedad que seguía en ese ánimo en ese ánimo de que se vayan todos, no vio con buenos ojos este proceso, porque tampoco terminó restableciendo un vínculo entre la clase política y la ciudadanía. Chile vive una crisis de representación y esta constitución que proponía la Convención Constituyente no terminó resolviendo esos problemas de crisis de representación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se ha llevado adelante estos procesos constituyentes en América Latina, hablemos del vecindario, por ejemplo, han tenido dos modalidades. A través de un líder caudillista, ya sea de izquierda o de derecha, que logró reenganchar a la ciudadanía con la clase política a través de nuevas constituciones, en muchos casos de carácter pues, personalista, desde Fujimori con la Constitución del 93, hasta las constituciones bolivarianas de Chávez, de Evo Morales y de Rafael Correa. Ante una crisis de representación, estos personajes de talante autoritario consolidaron regímenes poco democráticos con nuevas cartas magnas, y a través de asambleas constituyentes que respondían mucho a este caudillismo. ¿Ok? Ese fue el resultado de los procesos constituyentes del vecindario de izquierda o de derecha. Quizás el mejor ejemplo, contrario a los que acabo de mencionar, tiene que ver con Colombia del año 91, en la cual en medio de una crisis social generalizada por el avance del narcotráfico y del caos social que se llevaba adelante hasta finales de los 80 en el país norteño, se genera un gran pacto político entre liberales conservadores y los que salían del M-19. Es decir, un pacto de izquierda, liberales y conservadores, donde no hubo un solo liderazgo
sino donde hubo acuerdos entre liderazgos medianos, digamos, pero importantes, lograron poner de acuerdo a hacer un pacto social y establecer una nueva constitución que muy pocas veces se ha puesto en duda en Colombia desde el año 91. ¿Ok? Chile, cuando inicia este proceso constituyente en un escenario de crisis de representación, carecía tanto de ese liderazgo caudillista que podía llevar adelante y liderar, valga la redundancia, conducir a la insatisfacción social a través de un nuevo pacto social. Boric terminó estando muy lejos de esa figura que se necesitaba para liderar un proceso de ese tipo, pero tampoco logró ir por el proceso de concertación multipartidaria, porque como les mencioné, los partidos políticos, uno, están muy débiles en la sociedad chilena, y dos, la convención constituyente fue una convención antipartidaria, una convención de independientes, una convención de líderes anti-establishment, donde primó un ánimo revanchista, como les dije. Si ninguno de estos caminos que habían servido de ejemplo, de contraejemplo, como se quiera, para llevar adelante una elaboración de cartas magnas, habían prosperado en el vecindario, pues Chile no encontró esa tercera vía. Y el resultado fue la votación apabullante en contra de la nueva Carta Magna, como vimos hace unas semanas en ese país, con un elemento adicional. Si bien es cierto, cuando los constitucionalistas y los politólogos institucionalistas se tratan de poner de acuerdo en crear un nuevo andamiaje institucional, nuevos principios fundacionales para organizar la sociedad, en eso consisten precisamente las constituciones, en muy poco porcentaje de la población termina votando por el texto. Las poblaciones terminan votando por los contextos. Los plebiscitos constituyentes, cuando se tienen que legitimar estas propuestas de nuevas normas, en realidad son influenciadas por cómo está la economía, por cuál es la aprobación y los niveles de aprobación del presidente y de las principales figuras políticas. La gente vota por el contexto, no vota por el texto. Nosotros lo sabemos cuando vamos a unas elecciones y no votamos por los programas de gobierno, me refiero a la mayoría de la población, sino termina votando por antipatías o simpatías. Lo mismo sucedió en el plebiscito chileno de hace unas semanas. Y en un país con una inflación más alta de los últimos 30 años, con un desorden social, caos por el avance de la inseguridad y de la delincuencia, más un presidente que se la jugó por un lado, pero que no tuvo luna de miel, bastante desprestigiado y bastante amateur para el momento político que le ha tocado vivir, ha llevado al rechazo mayoritario, imponente, frente a la propuesta de nueva constitución. Y nuevamente, Chile, como en las películas de mayor ficción hollywoodense, va a tener que vivir todo el proceso nuevamente. Como en el Día de la Marmota, va a tener la sociedad chilena que empezar nuevamente, y eso es lo que está haciendo ahora. Poniéndose de acuerdo en cuáles van a ser las reglas que van a permitir elegir, muy probablemente, una nueva convención constituyente que se va a reunir nuevamente durante meses para poder alcanzar una nueva Carta Magna, una nueva propuesta de Carta Magna que se calcula hacia finales del próximo año, del 23, los chilenos nuevamente saldrán a votar para aprobar o rechazar esa nueva constitución. Nuevamente vamos a ver repetidos todos los debates constituyentes que hubo en Chile el año pasado. ¿Cuál es el peso que va a tener la propiedad privada? ¿Va a ser más Estado, más mercado? ¿Cuál va a ser el peso que se le va a dar cómo se van a representar a las minorías étnicas? ¿Cuál va a ser el diseño de las instituciones? ¿Va a haber la bicameralidad o no bicameralidad? ¿Se va a cambiar el presidencialismo? No, todo ese debate lo vamos a tener nuevamente en Chile. Esperamos que se haya aprendido la elección, se esperaría que sea una constitución más moderada en el eje pro-mercado, pro-estado, y ahora se apela mucho al rol que pueden tener los expertos asesorando este proceso. Es muy interesante porque el proceso anterior pasamos de
una guía que eran los independientes. Se necesitaba más gente del pueblo, gente como uno, el partido de la gente, para guiar a escribir la nueva constitución. Y ahora, como un péndulo, vamos al otro extremo. Hemos pasado del populismo al elitismo y ahora en el debate político chileno se está confiando excesivamente, a mi parecer, en las élites como en los expertos, como aquellos que deben guiar este proceso. Pero el problema de fondo se mantiene. ¿Cuál es el problema de fondo? Hay una crisis de representación. Los nuevos asambleístas que se van a elegir no son ángeles, no aparecen del cielo, provienen del mundo terrenal. Y el mundo terrenal son partidos políticos que no están enraizados, valga la contradicción. Entonces, si vamos a tener representantes que no tienen esa sintonía con la sociedad, que no representan genuinamente los intereses de una pluralidad bastante peculiar en el caso chileno, cabe la posibilidad de que la propuesta de nueva constitución que se proponga a fines del próximo año, que vaya a referéndum a finales del próximo año, tampoco satisfaga a la mayoría de los chilenos. ¿Por qué? Porque la sociedad chilena sigue en momentos destituyentes. Y el momento constituyente es un momento forzado, es un momento hasta cierto punto artificial, es un momento difícil de construir, porque un momento constituyente significa acuerdos políticos. Y los chilenos se han puesto de acuerdo en lo que no quieren, pero no se han puesto de acuerdo en lo que quieren. Si no te pones de acuerdo en lo que quieres, no hay momento constituyente. No hay pacto político. ¿Ok? Y por lo tanto, están ante la exigencia del año 2023 construir y ponerse de acuerdo en algo mínimo de lo que quieren la mayoría de los chilenos. Solamente ahí podemos hablar de un momento constituyente. Los momentos constituyentes no son cuando los constitucionalistas se reúnen para armar una fiesta institucional, sino cuando la legitimidad social acompaña acuerdos sociales previos para llegar a esa nueva propuesta de normas constitucionales. Y esto es muy importante traerlo a colación para el caso peruano. ¿Por qué? Porque en el Perú se ha debatido y algunos sectores de la izquierda han ido paulatinamente levantando la voz sobre la necesidad de refundar el país, entre comillas, con una nueva Carta Magna. Y yo creo que pasaría lo mismo que sucede en Chile. Es decir, en Perú, al igual que en Chile, estamos viviendo momentos destituyentes. Los peruanos sabemos lo que no queremos y votamos a través y guiados por nuestros anti unos y anti otros. Los peruanos no votamos por alguien, votamos en contra de alguien. Y esa es una característica propia de los momentos destituyentes. Entonces, si es que en medio de este contexto los peruanos se dan las condiciones por la crisis política de llevar adelante un nuevo proceso constitucional, por ejemplo, lo más probable es que los nuevos constituyentes, los que estén en esta asamblea, terminen representando este ánimo destituyente que predomina. Sería una asamblea constituyente de antis, donde los poderes ilegales y los poderes informales que han ido ganando terreno en la política terminen predominando. No sería ni siquiera, le digo a mis amigos de izquierda, una constitución pues socialista, para nada. Sería una constitución de representantes de la informalidad y de la ilegalidad. Serían una constitución de mineros informales, de contrabandistas o de contratistas corruptos que han entrado a la política y que van a hacer una constitución a imagen y semejanza de sus intereses particulares. Predominando y aprovechando la situación de que en realidad los peruanos tampoco sabemos lo que queremos, y por lo tanto no podemos tener un nuevo pacto constitucional real. Y es por eso que el Perú se aleja todavía de ese momento constituyente. Sin políticos, una clase política intermediaria que logre llegar a algunos acuerdos mínimos que trascienda a las tiendas políticas, que de algún modo convenza a un sector importante de la sociedad,
Si Perú se va en este momento a un proceso constituyente, estaría yendo el camino directamente a la catástrofe. Peor de lo que le está pasando a nuestros vecinos chilenos, que están en un limbo. Porque tienen una constitución que nadie quiere, pero no han logrado construir una constitución que al menos quiera el 50+1 de los chilenos. Eso significa de que no hay solución para el fortalecimiento de las instituciones políticas peruanas. Yo creo que existen terceras vías. Y en vez de hablar en el Perú de un momento constituyente, debemos hablar de un momento reinstituyente. Es decir, de no refundar, sino reformar. Y eso implica ver lo que ha fallado en nuestra Constitución. Nuestra Constitución del año 93 tiene muchas innovaciones positivas para la organización de la sociedad. Para citar, no solamente porque ha sido el pilar del crecimiento económico del país, sino porque nos trajo instituciones de participación y de democracia directa que han sido inéditos y que pueden ser muy bien utilizados. Pero sí, efectivamente, hace falta hacer ajustes, hace falta hacer modificaciones, porque las sociedades cambian y hay que adaptar justamente los marcos legales a esos pulsos sociales. Y lo que creo es que lo que hace falta en nuestro país es un shock institucional, un gran paquete de reformas constitucionales que logren enmendar aquellas fallas que tiene nuestra Constitución, pero fortalecer y respetar aquellos pilares que han permitido el crecimiento económico de los últimos años. Nuestra democracia, que nosotros somos muy críticos, obviamente, ha resultado ser mucho más fuerte de lo que creemos. Porque a pesar de los gobiernos corruptos que hemos tenido en el país y a pesar de los desastrosos gobernantes que hemos tenido antes y ahora, podemos todavía tener una sociedad, una economía que crece a un ritmo decente y un Estado que todavía puede soportar en piloto automático, aunque no sabemos cuánto más. Y todo ello se debe a una constitución que hay que valorar. Paradójicamente, lo que creen algunos sectores de izquierda, esta constitución no ha demostrado que somos un país terrible, sino todo lo contrario, ha demostrado una constitución que es lo vigorosamente suficiente como para poder resistir todas las catástrofes políticas que hemos vivido en los últimos años. Entonces, y para terminar, creo que Chile nos da algunas lecciones, no solamente para Perú, no solamente para América Latina, sino en general sobre el funcionamiento y el efecto que tienen que tener las instituciones en la sociedad, pero sobre todo la legitimidad que tiene que otorgarle la sociedad a las constituciones. Los procesos constitucionales tienen que dialogar con la sociedad, tienen que hacerse mirando a la sociedad. Hablaba que los procesos constituyentes tienen que hacerse mirando a la sociedad, dialogando con la sociedad, y evitando que justamente esta sociedad termine desbordando y quede fuera de control. No solamente las constituciones tienen que ser el reflejo de utopías, sino también tienen que ser una mirada realista de lo que podemos construir como una sociedad democrática, donde la democracia no sea solamente el gobierno de la mayoría, sino la democracia sea el gobierno de todos. Y en eso consisten los pactos sociales previos a los procesos constituyentes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos a doctor Meléndez que haya tenido la gentileza de estar ya en mucho más horas de distancia entre Chile y Perú, Perú y Chile, y haya contribuido con este aporte de una visión de un politólogo. Ahora regresamos de nuevo a los juristas, al constitucionalismo, pero veo que, pues, evidentemente, los dos enfoques se cruzan y veo que ahí también, al margen de las opiniones personales, hay coincidencia, por lo menos hasta lo que se viene diciendo en ambos casos. Y entonces le damos la palabra a la doctora Domínguez para que, pues, ahí tenga sus 20 minutos a fin de que pueda exponer su punto de vista sobre la problemática constitucional, política constitucional en su país. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a la Academia Peruana de Derecho por esta invitación que ciertamente me honra, y un gran saludo a los demás expositores. Por supuesto, agradezco la invitación a profundizar sobre un proceso. La invitación que me hizo Mario Castillo me ha obligado a también concentrarme en estudiar, en escuchar y leer todo lo que se ha escrito sobre el resultado del plebiscito. Y desde luego es evidente que este proceso que estamos viviendo en Chile ha de interesar a los peruanos por la cercanía que nos une, pero también por lo singular que este proceso está teniendo a nivel mundial en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, en la adopción de una composición paritaria del órgano redactor, que claro, es, ¿no es cierto?, única en el mundo, y que parece ser a puertas de el proceso que va a seguir uno de los aspectos o de las características en las que ya no existe disenso en torno al proceso. En segundo lugar, es uno de los pocos países en que se ha rechazado una propuesta constitucional, y la extensión del rechazo en porcentaje, que fue un 62%, en cobertura territorial, que lo fue en las 16 regiones del país, y en transversalidad socioeconómica, según los datos del Servicio Electoral chileno, la propuesta fue rechazada en todos los quintiles socioeconómicos, y especialmente en el más bajo, donde llegó hasta el 75,1%. Y en el caso del quintil más alto, la PRO obtuvo un apoyo del 39,5%, y en el caso del medio bajo fue de 28,7%. De este modo, como se ha resaltado, el rechazo triunfó en los sectores más vulnerables. Y otro, ¿no es cierto?, aspecto curioso o quizás original de esto es que el texto propuesto, de haber sido aprobado, habría pasado a ser uno de los más extensos en el mundo, al constar de 178 páginas, 388 artículos y 54 normas transitorias. Lo segundo es que quisiera explicar desde dónde expongo. Yo no soy constitucionalista ni cientista política, sino civilista, pero una civilista que como abogada ha tenido la oportunidad de desempeñarse en todos los ámbitos del ejercicio de la profesión, y en materia jurisdiccional ejerzo la profesión como litigante, como juez, como abogado integrante y árbitro, y como académica tengo a la jurisprudencia como cuarta hermana. Así que creo y hablo desde la experiencia de tener un conocimiento global del ordenamiento jurídico chileno, que permite, por lo tanto, evaluar o de alguna manera representar cuál era el quizás impacto que esta propuesta habría tenido en nuestro ordenamiento jurídico de haberse aprobado. De hecho, tanto era mi interés, pese a no ser constitucionalista ni cientista política, que hice una petición para comparecer individualmente a la convención, y comparecí en la Comisión de Sistema de Justicia por mi preocupación por las definiciones que ahí se estaban haciendo en torno a la configuración del Poder Judicial. El resultado, como, ¿no es cierto?, bien se ha advertido y es público, fue un rechazo, y en mi opinión la propuesta que fue sometida a plebiscito presentaba varios reparos. Primero, en lo formal, era un texto cuya calidad jurídica estaba muy por debajo del promedio de los textos jurídicos con los que trabajamos en Chile. Su distancia, por ejemplo, con el Código Civil, nuestro código es de 1855, era sideral por su incapacidad de síntesis, por la redacción de las normas tediosa, repetitiva. Era un texto que claramente no estaba conforme al nivel jurídico de seriedad que ha caracterizado al derecho chileno. En lo sustantivo, contenía además numerosos aspectos jurídicos, éticos y políticos que debilitaban tanto el respeto a la dignidad de la persona, que ha de ser el valor síntesis de todo ordenamiento constitucional, porque obviamente el rol del derecho es tutelar a la persona, que es una realidad que no es creada por el derecho, sino que es anterior a él, y hacían inciertos los efectos de esta norma, de este texto constitucional hacia el futuro.
En tal sentido, primero, su revisión global no permitía una comprensión clara de cuál era el rol que se asignaba al derecho y con ello al Estado, porque este texto trasuntaba una comprensión normativa de la persona absolutamente debatible, pero además excesiva. Por ejemplo, se subordinaba la protección de la persona a otros bienes o intereses, como los de la naturaleza o los de los animales. Se definía desde cuándo se era persona natural y hasta cuándo se era, o, ¿no es cierto?, se gozaba de esta condición. ¿Qué habían de entenderse por familia? Entre muchos otros aspectos. Y con ello, obviamente, se excedía el ámbito de lo que compete a una norma constitucional en materias que inciden en profundas convicciones de muchos ciudadanos y que por lo mismo en la gran parte de los textos constitucionales vigentes, ¿no es cierto?, no se incide, no hay norma que llegara a estos, digamos, definiciones o extremos. En especial, en mi opinión, simplemente se suprimía toda valoración de la criatura que está por nacer, fijando en la norma suprema de la nación como principio el que hay vidas que merecen ser vividas y otras que no, asentando un principio que parece, ¿no es cierto?, ser una reducción, obviamente, valórica, una reducción de principios, una reducción, en definitiva, de la comprensión de la propia persona, que a lo menos, ¿no es cierto?, es digna de un gran debate. Además, se definía la familia con prescindencia del vínculo filiativo de parentesco, invadiendo la soberanía y desperfilando la soberanía de la familia y desperfilando con ello la relevancia que tiene al ser una comunidad única e insustituible. En definitiva, la definición de familia que este texto proponía hacía que todo era familia, y si todo es familia, nada es familia, y resulta imposible para el Estado acompañar el desarrollo de la red familiar, que es justamente una de las, la red familiar es una de las fortalezas que la realidad chilena presenta en materia de familia, pero que por otra parte, una de las grandes debilidades que tenemos es que precisamente el Estado no ha desarrollado políticas públicas de familia en Chile. En segundo término, el texto que se sometía a votación contenía una inflación de derechos. Algunos han llegado a contar 100 derechos, que iban desde el derecho al deporte, ¿no?, pasando por una infinidad de otros derechos hasta el derecho a la vida, y de esa manera elevando derechos subjetivos o incluso meros intereses o anhelos al nivel de derechos fundamentales, y produciendo con ello obviamente un debilitamiento de aquellos derechos que claramente son esenciales al desarrollo vital integral de las personas y que por ser esenciales para el desarrollo de las personas merecen una protección constitucional. Es evidente que si todo es derecho humano, si todo derecho es fundamental, la relevancia misma de darle un derecho a esa categoría se ve reducida o aún anulada, ¿no? Y eso era ostensible. Por ejemplo, la libre autodeterminación de la persona se reconocía en ciertas materias como la sexual. No obstante, en otras materias como la educacional, como la filial, como la económica, parecían, ¿no es cierto?, estar sometidas a límites o restricciones, de manera que no había tampoco, ¿no es cierto?, una coherencia desde el punto de vista del reconocimiento a la autonomía de las personas. Derechos como el de propiedad no solo quedaban sujetos en sus límites a nociones inciertas, cuya definición en definitiva quedaba entregada al legislador. Se hizo, ¿no es cierto?, mucho hincapié en que, por ejemplo, el derecho de propiedad quedaba condicionado, en el caso de ser objeto de expropiación, a la fijación de un precio que no era conforme al precio que hoy la Constitución fija, ¿no?, que es en definitiva el valor de mercado de la propiedad, sino que quedaba entregado a un justo precio, un precio justo, y por lo tanto derivándolo al legislador. Pero no solo era en esos aspectos, ¿no? La Constitución establecía, por ejemplo, una expropiación, ¿no es cierto?, directa, sin indemnización a todos los titulares de derechos de agua, que simplemente terminaban, ¿no?, con la apropiación del texto. Pero además en algo que probablemente no fue resaltado, porque
requiere dominar el concepto y el estatuto del derecho de propiedad en Chile, se le confiaba al legislador la tarea de precisar el contenido, los límites y los deberes que surgen del derecho de propiedad, cuando todo ello está configurado en nuestro Código Civil desde 1855. Es decir, no tenemos ninguna necesidad de que ningún texto constitucional ni ninguna legislación venga a señalar cuál es el contenido o cuáles son, en definitiva, los derechos que otorga el derecho de propiedad, ¿no? El principio de igualdad, además, que era el gran inspirador, que era, ¿no es cierto?, la bandera que había llevado en buena parte a abogar por la necesidad de tener un nuevo texto constitucional, resultaba diluido al configurarse, como se desprendía claramente de una lectura transversal del texto, al generar un estatuto paralelo para ciertas personas que, debido a su etnia, ¿no es cierto?, tenían derecho a este, ¿no es cierto?, estatuto jurídico distinto, y ese estatuto jurídico no se establecía solo como, ¿no es cierto?, como una acción positiva por cierto periodo de tiempo, sino que de modo permanente hacia el futuro. Y de este modo, la consideración a la persona, que parece ser una de las consideraciones que más se quiere erradicar de nuestra cultura, y por lo tanto el hecho de que pertenecer o tener un determinado origen, ¿no?, permita acceder a la misma igualdad de oportunidades o permita acceder a un mismo estatuto jurídico, ahora se elevaba a su máxima expresión. En vez de avanzar, ¿no?, en este principio de igualdad, parecía ser que ahora el origen étnico se transformaba entonces en una razón para justificar normas distintas. Y en tercer término, a un cuestionamiento, ¿no es cierto?, severo, que algunos han llamado crisis de la institucionalidad, se contestaba en esta propuesta con una serie de redefiniciones que cruzaban por una parte a todos los poderes del Estado y por otra parte también cruzaban la relación entre la acción pública y privada en varias materias. Y como no existe un diagnóstico claro y compartido, ¿no es cierto?, de cuáles son los problemas que presenta la institucionalidad actual, obviamente la respuesta que la propuesta contenía era una apuesta, en mi opinión, riesgosa e imposible de anticipar en sus efectos. Por ejemplo, se procedía a un cambio radical en la configuración del Congreso y del Poder Judicial, sin que quedara nítido por qué se estimaba que las reformas contribuirían a superar las debilidades del actual sin borrar las fortalezas que sí tiene. Por ejemplo, se suprimía el Senado, cuando cualquiera que haya tenido un poco de experiencia legislativa en Chile sabe y puede dar testimonio, y ese es mi caso, de la infinidad de normas legales que han sido perfeccionadas por el efecto de haber sido revisadas por el Senado, que cuenta con legisladores con mayor experiencia y muchas veces con mayor conocimiento en múltiples materias. Para modificar, por ejemplo, el gobierno judicial, que ha sido una de las críticas históricas, que se sostiene que todo el gobierno judicial está concentrado en la cúspide del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, distrayendo de esa manera a la Corte Suprema de sus facultades jurisdiccionales, porque está obligada a tener que, ¿no es cierto?, desarrollar una serie de tareas administrativas. Para modificar ese gobierno judicial se proponía un Consejo de la Magistratura que concentraba aún más facultades que las que hoy tiene la propia Corte Suprema, y con una conformación que además, una conformación de este Consejo que al tener en su mayoría venir a ser compuesta por personas que no provienen del Poder Judicial, impedía asegurar que los aspectos técnicos que tendría, ¿no es cierto?, ese órgano no quedaran subordinados a los intereses políticos. Y además, estas redefiniciones no respondían a ningún modelo existente en países con democracia sólida y con mayor desarrollo institucional, jurídico, económico, social, porque la reforma se hacía de un modo, ¿no es cierto?, transversal, radical y simultáneo para todos los poderes del Estado, de un modo que ningún país ha precedido, ¿no? Porque normalmente si se han hecho reformas, las reformas son graduales y obviamente se va, ¿no es cierto?, intentando guardar el equilibrio normativo para no generar espacios de gran incerteza jurídica.
En especial, el texto se remitía en numerosas materias, digamos, era un texto muy indefinido, era un texto ambiguo en muchas materias, las cuales se remitía a la, ¿no es cierto?, regulación legal, por ejemplo, en materias de derecho al aborto, de propiedad, por señalar algunas de las más importantes, y por lo mismo era imposible evaluar ex ante si esas propuestas de reforma contribuían a fortalecer la institucionalidad de nuestro país o, por el contrario, se iban a generar más incertidumbres jurídicas y políticas que harían retroceder a nuestro país en todos aquellos aspectos en que con gran esfuerzo se ha avanzado en todos estos años. Se pretendió contestar a esa crítica diciendo que la lectura dada a esas reglas eran fake news, eran en el fondo, ¿no es cierto?, de alguna manera lecturas extremas que solo querían generar temor. Pero como todo abogado sabe, la remisión al legislador no asegura ninguna posición. Y luego, no solo la remisión al legislador, sino que luego la aplicación de esa regla por parte de los tribunales tampoco asegura nunca una determinada lectura, y por lo tanto el rol del abogado frente a todo texto normativo es advertir los riesgos que una interpretación puede llegar, ¿no es cierto?, a dar al texto, de manera que obviamente no puede hablarse de fake news, sino que lo correcto es reconocer que reglas abiertas, reglas ambiguas, obviamente pueden dar lugar a muchas lecturas y con eso a lecturas extremas. En materia, por lo tanto, eso respecto al texto. Ahora, respecto a las causas del rechazo, no soy experta en análisis electoral y por lo mismo en esta parte solo me remito a hacer una síntesis de todo lo que he leído y escuchado. Y he leído, intentado escuchar y leer de un modo muy transversal. Y las razones que explicarían el rechazo pueden resumirse en las siguientes, ¿no? Una primera son las críticas al texto, ¿no? Los grandes analistas, por lo pronto, por ejemplo, el gerente de la encuesta, una de las encuestas principales chilenas, que es la Academ, señaló que los hitos a partir de los cuales se configuró el rechazo en las encuestas fueron tres. Primero, el rechazo a la iniciativa popular que apuntaba a intentar asegurar la propiedad de los fondos previsionales acumulados. Dos, la aprobación del derecho al aborto libre. Y tres, la plurinacionalidad. Y esto corresponde con otro estudio que se hizo a partir de analizar cuáles habían sido los temas más consultados en Internet, en redes sociales por las personas, y aparecían esos tres como grandes temas, ¿no? De este modo, la autonomía de los pueblos indígenas y el carácter plurinacional del Estado, con el consiguiente cuestionamiento a la propia idea de nación, a los símbolos patrios, fue una de las razones que parece haber estado detrás del rechazo. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que recordemos había puesto a Chile en ser el único país del mundo en consagrar el derecho al aborto libre a rango constitucional. En tercer lugar, la incertidumbre en torno al derecho de propiedad en varios ámbitos, en la expropiación, en los derechos de agua, los fondos previsionales. En cuarto lugar, la reelección presidencial que se establecía. En quinto, toda la reforma al sistema de justicia y la generación de una justicia para los pueblos originarios y una justicia distinta para el resto de los chilenos. Y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en la propuesta constitucional que parecen haber generado más animadversión entre la ciudadanía. No puedo dejar de apuntar que los analistas de izquierda, ellos han apuntado causas más sociológicas o culturales para concluir que hubo una reacción de la mayoría silenciosa hacia un progresismo que cree representarlo, pero que en realidad ignora cuáles son sus problemas o creencias. Un analista de izquierda muy conocido dijo que la propuesta estaba hecha a medida del ideologismo frente amplista de Ñuñoa y no de la gente popular, refiriéndose a Ñuñoa, que es una comuna de Santiago donde ganó por un poco puntaje el apruebo, pero donde hay una población muy joven que usa, ¿no es cierto?, iPhone y que es muy progresista, ¿no? Así lo han, digamos, referido, ¿no? Y en cambio no se tomaron en cuenta temas como los de empleo, seguridad y progreso, que son las preocupaciones fundamentales de los chilenos. Y las cifras parecen avalar esa lectura, porque el mayor rechazo se produjo en las comunas con mayor población de pueblos originarios en Chile,
que llegó incluso hasta el 80% en algunas de ellas. El rechazo fue en las comunas más pobres, mucho mayor que en las comunas más ricas. El rechazo del 58% de las mujeres menores de 34 años, pese que era una constitución, ¿no es cierto?, que reconocía los anhelos, ¿no?, del feminismo más radical. Alberto Mayol, que es un sociólogo y analista político de izquierda, afirmó en un interesante texto que estos resultados habrían sido inadmisibles para la izquierda chilena clásica, porque resulta que perdieron precisamente en las comunas más pobres que ellos dicen representar y ganaron en comunas que parecieran ser no de sectores más acomodados. Incluso han dicho que esa transformación cultural que ellos pensaban haber conseguido realmente no se ha producido, y eso es lo que estos resultados establecen, ¿no? Finalmente, solo para apuntar en torno a estas causas, en segundo lugar se suma la evaluación de la convención, todas las controversias que hubo al interior de la convención, de los convencionales, las dificultades que tuvo la convención para comunicar, ¿no es cierto?, su trabajo, sus objetivos, ¿no?, fueron minando la confianza de las personas hacia ella, ¿no? Y en tercer lugar se suma, como muchos lo han dicho, un rechazo a la administración gobernante, también habría sido un rechazo al gobierno del presidente Boric, lo que correspondería con las cifras, porque el 38% que apoyó el texto, a su vez corresponde con el 38% de la aprobación que todavía mantiene en la población su gestión, ¿no? Sé que estoy en el tiempo, así que me quedo hasta aquí. Después, en los otros 10 minutos, me refiero a lo que creo que puede ser una cierta mirada de futuro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Domínguez, Carmen Domínguez. Bueno, todavía tenemos unos minutos más para ustedes dos, porque ya el doctor Meléndez está durmiendo, por supuesto, en Europa. Alejandra Ovalle, le agradecería si tuviera algo que agregar, en fin, aportar, ¿no? Perfecto, gracias, Francisco. A ver, yo diría, escuchando la presentación de Carlos y las reflexiones de Carmen, que si algo aprendido durante todo este proceso es el íntimo vínculo que existe entre procedimiento y resultado, algo que es evidente, que lo hemos escuchado muchas veces. Me parece que en este proceso constituyente ha quedado en evidencia. Porque oyendo algunos de los puntos que hacía Carmen, comparto muchos de sus reflexiones, esta tendencia de la Constitución o del proyecto de nueva Constitución a abordar cuestiones que no son netamente constitucionales, sino que son propias de la política ordinaria, bueno, tiene mucho que ver con una convención integrada por independientes que desconfían de los partidos políticos, de la política tradicional, por lo tanto desean o apuntaron a dejar atadas ciertas cuestiones que son debatibles y que debieron haber sido entregadas a la política ordinaria. El ánimo revanchista al que apuntaba Carlos Menéndez, yo creo que le caracterizaba aparte de esa convención, y uno observa que en esas remisiones a la ley que existían, que eran muchísimas remisiones a la ley, esas remisiones no eran en igualdad de condiciones, ¿ya? Vale decir, cuando había una remisión a la ley, por ejemplo, en el derecho a la libre iniciativa económica o en materia de emprendimiento, era una remisión amplia, completa, sin ningún tipo de indicación. Cuando habían remisiones en materia de libertad de enseñanza, derecho a la educación, estaban plagadas de pequeñas condiciones. Entonces, uno podía observar en cada una de estas remisiones ciertas preferencias que son políticas, que son ideológicas, que se iban adoptando en el texto constitucional. Y respecto a lo que señalaba Carmen en materia del régimen político, la ausencia de un diagnóstico común, bueno, precisamente
en esa materia es donde se advierte con mayor claridad los problemas de la pérdida del rol articulador de los partidos políticos. La ausencia de partidos políticos que pudieran construir estos acuerdos con miradas y visiones amplias se tradujo en negociaciones que más te doy para que me des se transformaron en lo tuyo más lo mío. Y eso es negativo en todos los ámbitos, pero es especialmente complejo en materia del régimen político en que está todo vinculado, las atribuciones, los controles, el sistema electoral. O sea, uno no puede mover una pieza sin tener una mirada de conjunto, y en esta materia eran pequeñas transacciones que se fueron tratando como compartimentos estancos, ¿ya? Entonces aquí había un debate entre los que eran bicameralistas y unicameralistas, se pliega esto, un debate entre aquellos que eran favorables a los partidos políticos y quienes pretendían que los independientes participaran en igualdad de condiciones, otra transacción. Por lo tanto, uno ve que hay una relación importante entre las reglas del proceso, su conformación, las normas de funcionamiento y el producto y el resultado. ¿Y por qué hago todo esta cuestión tan larga? Porque quiero aportar algún nivel de optimismo y de esperanza hacia el futuro. Yo creo que aquí hay un aprendizaje importante. Comparto gran parte de lo que señalaba Carlos, pero tengo la impresión de que esta vocación destituyente, como él la denomina, estaba presente en un sector de la convención. Y no creo que haya sido el sector mayoritario. El problema es que, dadas las configuraciones y las distribuciones de fuerza y el modo en que tuvieron que construirse los acuerdos, esos sectores adquirieron un poder desproporcionado en dichas negociaciones y terminaron imponiendo su determinada visión. Y creo que es un aprendizaje resulta que tú en esa materia, y una de las claras poner la imagen parecía una propaganda, no puedo. tiene que ver con no volver a replicar las reglas que provocaron. Acá dice más que reuniones, después sí, porque ya estamos por acabar y tengo una presencia acá. ¿Ya? Gracias. Me distraje, perdón. Entonces yo creo que esos aprendizajes tienen que ver con no volver a replicar esas reglas que llevaron a esa alta presencia de independiente, y hay un consenso bastante amplio en términos de fortalecer a los partidos políticos, ¿ya? Entonces creo que esos son los primeros aprendizajes que se vislumbran hacia el futuro. Lo segundo, si bien este es un proceso que se inició con la ausencia de un diagnóstico compartido, yo comparto eso, que es una cuestión clarísima, a diferencia de otros procesos constituyentes en que existía un consenso social que luego fue formalizado en un texto normativo, en un texto constitucional. Aquí había una reacción, un rechazo hacia muchísimas cosas, demanda desarticulada, pero la ausencia de un consenso amplio, a mí me parece, y ahí tengo un matiz con lo que señalaba Carlos, que este año de funcionamiento de la convención sirvió precisamente para ir generando estos consensos, ¿ya? No porque necesariamente la sociedad adhiriera a los planteamientos de la convención, sino que muchas veces fue en rechazo a muchos de esos planteamientos, pero a lo largo de este año se fueron generando ciertos acuerdos a nivel de la academia, de la política, que no existían al momento en que se iniciaba el proceso. Lo hemos conversado con muchos colegas, etcétera, que, por ejemplo, en estos 5 ejes que yo mencionaba al comienzo, hoy día pareciera existir acuerdo en torno a esos propósitos, no respecto a los medios que proponía la convención en su proyecto, pero estos propósitos que no existían en ese momento. Y yo confío en que los partidos políticos puedan jugar un rol importante en esta segunda etapa. El Día de la Marmota es un término que yo empleo habitualmente también, de que esto comenzamos nuevamente, todo de nuevo. Y es cierto, ¿no es cierto?, que este desprestigio de la convención no se
traspasó o no se ha traspasado una mayor confianza en la clase política. Y por eso han surgido con tanta fuerza esta idea de los expertos, ¿ya? Como si los expertos fuesen seres humanos desprovistos de visiones políticas y de posiciones, cuestión que no existe. Ahora, siempre estuvieron presentes los expertos. Si uno miraba las encuestas también del comienzo de este proceso, así como había una gran adhesión hacia los independientes y aquellos que parecían representar a cada uno de nosotros, también los expertos eran muy valorados. Tras el funcionamiento de la convención hay una desafección hacia los independientes y se refuerza el tema de los expertos, así que a mí me parece que es de esperar que no caigamos en tentaciones, ¿no es cierto?, de asignarles un rol y entendamos que parte de las dificultades que tuvimos tienen que ver con una clase política desprestigiada, debilitada, pero que juega una función insustituible. O sea, este proceso dejó en evidencia que ese rol articulador de acuerdos es fundamental. Carlos mencionaba el caso de Colombia. En Colombia los partidos políticos fueron fundamentales, en Sudáfrica lo mismo. Las controversias se destrabaron a partir del rol de los partidos políticos. Entonces, yo esperaría, estamos en estos momentos en una etapa de generar un nuevo acuerdo que ha tomado más tiempo del que uno hubiese pensado en un comienzo, porque se están reordenando las fuerzas, y uno lo ve en los distintos temas como van saliendo, cuestiones que uno hubiese descartado antes del 62%, luego el 62% vuelven a estar sobre la mesa, y es de esperar que tengamos un proceso, ojalá que sin un plebiscito de entrada, todavía está abierta la posibilidad, si es que no se logran poner de acuerdo en la conformación de la convención, como para destrabar el mecanismo, por un periodo, con una convención paritaria, electa, con una presencia de expertos que todavía no está claro si será como organismo asesor, como integrantes de la convención a partir de un sistema electoral de listas cerradas, o bien con ciertos roles previos en materia de generación de propuestas, y con un sistema electoral que me parece que es clave, que va a eliminar esta ventaja desproporcionada hacia los independientes, la sobrerepresentación en materia de escaños reservados, que también es parte del diagnóstico, la idea de generar estos escaños, pero que sean proporcionales a la participación del padrón indígena, no como ocurrió en la primera vuelta del proceso constituyente, de modo que podamos sacar una propuesta y ojalá que cumpla con ese segundo objetivo, ¿ya? Ya tenemos marcado y avanzado, creo yo, los grandes lineamientos y las cuestiones en las que existen acuerdos, y es de esperar que este propósito de tener una constitución de unidad y de consenso, con los grandes temas, los grandes acuerdos fundamentales, con aquellas definiciones que sean convocantes y que nos identifiquen a todos, y confiando en la política y delegando aquellas diferencias que son propias de una sociedad plural a la política ordinaria, pueda hacerse realidad, y ojalá que en un plazo lo más breve posible, para dar por superada la cuestión constitucional. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por tus palabras, y doctora Carmen Domínguez, por favor, también tiene los minutos 10 minutos para poder ampliar algunas ideas. Muchas gracias. Bueno, debo partir primero confesando mi escepticismo, o quizás mi prevención, acerca de la necesidad de una nueva constitución como algo indispensable para hacer avanzar al país, o para hacer avanzar a un país. Yo aprendí muy pequeña de mi padre, que me contaba que cuando estudiaba en Harvard, uno de sus profesores le había dicho que el gran problema de los países latinoamericanos es que confiaban o apostaban a las constituciones para avanzar, olvidando que en realidad lo que requieren son reformas culturales, ¿no? Reformas que tienen que ver con los hábitos, con la disciplina, con una serie de conductas que obviamente jamás una norma jurídica o política va a lograr producir, ¿no? Y creo que en el debate habido en Chile se ha exacerbado el rol de la Constitución, y con ello el rol en general de las normas jurídicas,
porque en buena parte los problemas que se quieren corregir o los problemas a los cuales se quiere reaccionar provienen de problemas culturales, ¿no? De una composición, de una manera de trabajar, de una gran desconfianza entre las personas, de una serie, en definitiva, de aspectos que vienen marcando nuestra construcción como país hace muchísimos años, y que incluso podríamos decir que algunas de ellas son casi, ¿no es cierto?, endémicas. Ahora, es evidente que a estas alturas es imposible pensar en paralizar el proceso de generación de una nueva constitución sin que ello pase por una nueva consulta popular, y todo parece indicar que no hay piso político para ello, pese a que encuestas recientes han apuntado a que un porcentaje importante de la población no quiere una nueva convención. Pero lo cierto es que en el mundo político, ya desde los momentos anteriores al plebiscito, se percibía, ¿no es cierto?, ya se había expresado tanto por los partidos que eran del gobierno, que eran favorables al apruebo, el que ellos partieron por hacer, ¿no?, una declaración de ciertas materias en que tendrían que producirse reformas al texto constitucional en caso de ser aprobado. Y también por su parte la oposición política que impulsó el rechazo, que también señaló ciertas materias que necesariamente tenían que ser reformadas. Es evidente que todos los sectores políticos se comprometieron a continuar con el proceso constituyente, y en ese sentido hay una palabra empeñada, ¿no? Y por eso es que algunos han dicho que obviamente el resultado de la votación lo que representa es una oposición al texto propuesto, pero no podría no entenderse como el rechazo a un cambio constitucional. Ahora, siendo evidente que se avanzará en este proceso, creo, sin embargo, en línea de lo que acabo de señalar, que es importante reducir las expectativas frente a los efectos, tanto en el corto plazo como en el mediano plazo, de cualquier texto constitucional. Y reducir, por lo tanto, y explicar y de alguna manera morigerar el exacto rol de una constitución en la reforma de los aspectos cruciales, ¿no? Es evidente que un nuevo texto constitucional no va a, digamos, va a borrar, ¿no es cierto?, mágicamente ciertas desigualdades que tienen, ¿no es cierto?, larga data. No va a asegurar derechos que las personas creen que un texto como este va a asegurar y va a otorgarles, ¿no?, como por ejemplo el derecho a la vivienda, del cual tanto se ha hablado, ¿no? Entonces creo que una primera tarea que tienen el mundo político y que tienen también los medios de comunicación es ayudar a reducir las expectativas y explicar claramente qué es lo que sí puede aportar un nuevo texto constitucional y qué es lo que jamás va a poder modificar, porque si esas expectativas no se ordenan, no se disciplinan y no se reducen, no hay ningún texto constitucional, por acordado que sea o por mínimo que sea, que no vaya a sufrir los embates de la crítica y de la desilusión. Un segundo aspecto es que obviamente creo que en esto parece existir ya un consenso bastante largo, algo que permitió el resultado y por lo tanto que permitió el validar este resultado frente al plebiscito es el que haya sido proveniente de un voto obligatorio, ¿no? Y donde en realidad votó una parte importantísima del padrón electoral, dándole entonces legitimidad y haciendo esos resultados muy transversales y por lo mismo incuestionables. Y por lo tanto, el nuevo proceso, ¿no es cierto?, la aprobación del nuevo texto que se proponga también tiene que ser sujeto a la misma regla, ¿no?, del debate del voto obligatorio. El debate actual, tal como señalaba Alejandra, está entonces en torno a cómo seguir el proceso, tanto en torno a la composición del órgano que habrá de redactarla, si son expertos, si son ¿no es cierto?, personas elegidas, cuál es el porcentaje de composición de ellos en ese órgano, como en lo que se ha venido dando, y aquí ustedes pueden encontrar lo que es en definitiva también la acción de la política, porque ni siquiera hay acuerdo en cómo llamar esto, en sus bordes, principios o bases, como se le están queriendo denominar. O sea, cuáles serían los puntos de acuerdo
en ese pacto político. En cuanto a los expertos, tengo varias prevenciones, ¿no? Una, y coincido plenamente con lo que señalaba Alejandra, una en el que, por supuesto, por una parte, los llamados expertos que integren este órgano, que asesoren, tienen que transparentar su posición de entrada, para evitar lo que se produjo con ciertos constitucionalistas que estaban al interior de la convención o que estuvieron fuera de la Constitución, que estuvieron prestos a avalar con su prestigio un texto constitucional en la forma y en el fondo, porque algunos lo avalaron estando adentro en el fondo y otros lo avalaron luego habiendo comparecido en teoría a ayudar a corregir la redacción del texto, y que incluso llegaron a considerarlo y declararlo moderado. Dijeron que era un texto moderado, y que ahora no han sido capaces de hacer ninguna autocrítica, o que incluso han salido a desmarcarse de su rol en el texto, como ha pasado con algunos convencionales importantes que son constitucionalistas que estaban al interior de la convención y que salieron a decir que en realidad ellos no son responsables, o que incluso intentaron ser puente con los sectores de derecha, lo que evidentemente todo el mundo sabe que es falso, ¿no? Y en segundo lugar, en cuanto a los expertos, también creo que debe constituirse o deben ser expertos en el derecho, de lo que se refiere, ¿no es cierto?, a los expertos jurídicos, porque también tendrían que haber expertos políticos, ¿no?, o economistas, pero creo que sería un error que estos fueran solo constitucionalistas, porque el gran problema de la propuesta es que en buena parte invadía normas, invadía áreas, invadía disciplinas, sin advertirse cómo las invadía, precisamente porque no había, ¿no es cierto?, expertos de esas áreas al interior, ¿no? En cuanto al contenido, es evidente que tiene que ser una constitución minimalista, y parece que esa es la posición predominante. Ayer salía eso en el diario, en las últimas encuestas o preguntas hechas a los expertos, ¿no? Parecería ahora existir ese consenso que no existió antes, sí pareciera estar en torno, o por lo menos un mayor acuerdo en torno a la idea de que tiene que ser una constitución minimalista. Y en torno a los puntos, ¿no?, yendo al contenido, obvio que aquí uno podría estar mucho, ¿no es cierto?, rato tratando de fijar cuáles, ¿no es cierto?, podrían ser esos bordes o bases. Pero hay uno que no puedo dejar de señalar, que es el que tiene que ver en torno al Poder Judicial, porque realmente mi observación frente a la propuesta que se nos propuso en torno a la reforma del Poder Judicial simplemente era inexplicable, ¿no? No existe ninguna necesidad de refundar el Poder Judicial en Chile, porque si hay un poder del Estado que funciona en nuestro país es precisamente este. Hay aspectos obviamente que mejorar, pero en esencia el Poder Judicial en Chile es un poder donde quienes lo integran en su gran mayoría saben de lo que hablan, deciden conforme a derecho, existe gran probidad, hasta el punto que los escasos actos de corrupción son noticia. Y claramente ustedes bien saben que ese no es el panorama del Poder Judicial, al menos en el mundo latinoamericano en general. Cierto que hay retraso, lentitud en la resolución en algunas áreas más que en otras, ¿no? Pero siempre recuerdo la frase célebre del profesor Philippe Restas, francés, que dice que pretender que la justicia sea eficiente, rápida y decida, ¿no es cierto?, es igual que aspirar a que un elefante rosado vuele, ¿no? O sea, por definición, la justicia plantea problemas de inercia, de lentitud y de alguna manera muchas veces, a veces de decisiones inciertas. Pero en general en Chile la justicia es una justicia que funciona. Hay un cierto activismo judicial, como se ha dado en llamar, pero no es la tónica general. Y por eso, siendo ese el diagnóstico de fondo, no se entiende la necesidad de reformular su estructura y los principios del modo en que se hacía. Y por eso es que el diseño que se proponía, lejos de mejorar los aspectos en que existe consenso en que pueden ser mejorados, se debilitaban, y se debilitaba una de las características cardinales del Poder Judicial en Chile, y que es un elemento, en mi opinión, esencial a la vigencia del Estado de Derecho que existe en Chile, como lo es la independencia del Poder Judicial. En cuanto al Poder Legislativo, la supresión del Senado no tiene ninguna explicación técnica, jurídica, ni siquiera política, ¿no? Era más bien la percepción de algunos, ¿no es cierto?, sectores
que a veces incluso nos reíamos los abogados y decíamos probablemente son convencionales que han perdido muchos juicios y que le tenían una animadversión a la Corte Suprema y al Poder Judicial. Además, algo importante era el cambio que se producía a la acción que cautela los derechos fundamentales, que es el recurso de protección, y que no existe ninguna razón que justifique la modificación trascendental que se hacía al recurso, que prácticamente, ¿no es cierto?, se veía reducido en las posibilidades para que los ciudadanos pudieran ejercerlo, ¿no?, de manera activa y expedita. Y por último, ciertamente, ¿no es cierto?, se requiere reconducir el texto constitucional a lo que es un texto constitucional que no pretende, ¿no?, invadir las competencias legislativas, las competencias reglamentarias, sino que está para fijar, ¿no?, las bases del Estado, fijar en definitiva los límites también de la acción pública. Y eso es lo que probablemente, ¿no es cierto?, pueda generarnos un texto más de consenso que un texto que invadía, ¿no?, materias, como yo dije, que son materias que dicen relación con profundas convicciones, o materias que claramente ya están legisladas y están reguladas hace mucho tiempo, que al abrirse, ¿no?, una nueva regulación se abre un espacio de incerteza que obviamente impacta obviamente en el ejercicio de los derechos, en la protección, ¿no es cierto?, de las personas, y por supuesto también en el equilibrio económico y en la estabilidad económica de nuestro país. En síntesis, ciertamente la institucionalidad chilena, como por lo demás la institucionalidad de todos los países, no existen institucionalidades perfectas, ¿no? Obviamente los países van surgiendo nuevas necesidades, nuevos problemas, nuevas realidades, y eso obliga a ajustes. Pero también nuestra institucionalidad tiene importantes fortalezas, y Chile, yo creo que eso es algo importante que se advirtió, ¿no es cierto?, este ánimo refundacional que animaba a buena parte de los convencionales, que causó claramente una reacción en la mayor parte de los chilenos, que entendemos que Chile no nació con nosotros, que al revés, nosotros no somos ni seremos sino un segundo en la historia de Chile, y que eso nos obliga a avanzar con humildad, con prudencia, con profundo respeto a nuestra historia, y en especial con respeto a todos quienes conformamos este maravilloso país. Muchas gracias. Gracias, doctora Domínguez. Gracias, doctora Valle, por sus intervenciones muy interesantes, muy ilustrativas, y que también, como bien se ha dicho, ha llamado la atención, no solamente en América Latina y en sus vecinos como nosotros, sino a nivel mundial. Yo me acuerdo un poco en broma, a raíz del plebiscito que hubo respecto al proyecto constitucional, pues nuestro querido Mario Castillo dijo, hasta en China ya se han enterado de lo que ha pasado en Chile, ¿no? Porque realmente llamó la atención, ¿no? Porque primero se aprueba una constituyente con una amplia mayoría y después se rechaza el texto constitucional, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de explicaciones, y bueno, le agradecimos su gentileza y también su esfuerzo sabemos que tenemos 2 horas de diferencia, ya para ustedes es tarde, y dejo la palabra a Raúl Ferrero, presidente de la Academia Peruana, para que pues, se despida y además de sus opiniones también sobre lo que se ha hablado. Raúl, por favor. Y encantado. Yo sé que deben estar todos ustedes cansados, además han sido exposiciones muy, muy claras, no solamente de las 2 damas, la verdad que han sido además de excelentes, claras, y tocando los temas centrales, porque claro, en la Constitución pues hay 1000 temas, ¿no? Y hay que escoger más o menos los que consideramos que son los más importantes, ¿no? Ahora, se quiere cambiar y recoger el estallido social. Eso es fatal. Si eso es elemento para recoger algo y que pueda teóricamente unir a los chilenos, creo que sería un gravísimo error. Eso hay que dejarlo de lado, porque si no, ese estallido social puede ser inclusive muy, muy negativo en el futuro próximo de Chile, porque esto no solamente no ha terminado,
Esto recién ha comenzado, este problema. En cuanto a la mayor descentralización, estamos plenamente de acuerdo, creo que eso es fundamental. En el Perú es igual, o sea, hay que descentralizar y esforzarnos en eso porque hay una tendencia inmensa a que todo se concentre en la capital de la República, ¿no? Y que ahí esté la mayor fuerza y la mayor concentración política. Una constitución de unidad y consenso sería estupendo, pero eso es una pretensión casi ilusoria, ¿no? Así que yo creo que eso no va a ir adelante, ¿no? Sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas, eso sí es muy importante porque tanto en el Perú como también algo en Chile, hay pues un desinterés o no hay suficiente interés en promover a las poblaciones indígenas y darles un trato como se merecen, ¿no? Ahora, eso de eliminar el Senado es fatal, fatal. Nosotros no tenemos Senado, porque así lo que hicieron los constituyentes en la época de Fujimori, ¿no? Eliminó, y además Fujimori, desgraciadamente, propinó un golpe de Estado y además tuvo una ojeriza con el Senado, que era el que lo fiscalizaba. El Senado es fundamental en un país que se precie de ser un país democrático. En cuanto a las clases políticas, ese rechazo a la clase política, eso es general en todo el mundo. Nadie quiere a los políticos. Y si son muy políticos, los quieren menos todavía. Entonces, eso nos ha pasado a todos nosotros. Yo he estado en el Senado del Perú, a mucha honra, y le digo que en general no hay simpatía por el poder legislativo. En el Perú, por ejemplo, tenemos ahora una sola Cámara, un Congreso, y el Congreso, desgraciadamente, no está dando la talla en el momento que más se necesita, como es en el actual. Que se diga que en lo que ha ocurrido en Chile había un ánimo revanchista, siempre lo hay, ¿no? La gente que no ha logrado lo que quería, culpa al gobierno y culpa a quien esté en el poder de sus males, ¿no? Eso es normal y general hasta en los países desarrollados. La gente que vota por el contexto y no por el texto, me parece que es la peor, ¿no? Ojalá eso se elimine, porque hay que ir a un análisis del texto que es lo realmente vale, ¿no? La inflación galopante me parece que es un fenómeno desgraciadamente casi universal, también en el Perú. No se ponen de acuerdo en lo que quieren. Es que es difícil poner de acuerdo a tanta gente, ¿no? ¿Cómo poner de acuerdo a tanta gente en una cosa tan difícil como la que ha ocurrido con ustedes? La sorpresa de lo que ha ocurrido en Chile es en este momento discutida y analizada en todas las partes del mundo. Es una sorpresa total, ¿no? Se creyó que se estaba dando una gran oportunidad y resulta que fue un desastre. Un texto que no se conducía, que no se conducía con el Código Civil, eso es normal. Inclusive lo que está pasando en países como el nuestro es que hay una tendencia hacia la inclusión del derecho civil en lo que es la Constitución. Hay una constitucionalización del derecho civil para darle más fuerza, y eso está funcionando bien cuando se ha aceptado. Ahora, el Consejo de la Magistratura que no provengan del Poder Judicial, yo creo que es mejor. Pero no es necesariamente lo que está ocurriendo en muchos países. Pero un Consejo de la Magistratura independiente, en mi opinión, es lo mejor que nos puede ocurrir. El actual Consejo de la Magistratura en el Perú, mejor no hablo de eso, porque creo que no se está conduciendo como esperábamos. Sin embargo, sí se busca gente independiente que no pertenezca al Poder Judicial para que tenga más independencia, ¿no? Ahora, el tema del aborto, eso creo que es universal. Yo creo que, desgraciadamente, el aborto va a ser aceptado, y eso, aunque nos rechaza a todos principistamente, en la práctica pues es un hecho que se da y que es muy difícil de poder controlar, ¿no?
En cuanto al carácter plurinacional del Estado, bueno, Chile como Perú son característicos de esto, ¿no? El rechazo de las comunas más pobres, eso me parece pues inaceptable, ¿no? Inaceptable, ¿no? Continuar con el proyecto constituyente, yo no sé si van a poder, desgraciadamente. No sé si van a poder. Van a tener que hacer algo nuevo, porque eso como está, no me parece que va a andar. Se han creado pues un problema, que han hecho algo sorprendente realmente, ¿no? El derecho a la vivienda, eso no se puede consagrar, imposible. No hay medios. Tendría que ser un país pues, que como Alemania, como Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? El voto obligatorio, tengo mis dudas, ¿no? Tengo mis dudas. Yo creo que es mejor el voto obligatorio, sobre todo en culturas como la peruana, por ejemplo, ¿no? Y también creo que la chilena es mejor el voto obligatorio. Una constitución minimalista no me gusta, y recursos de protección creo que son siempre necesarios y convenientes. Yo creo que lo que está pasando en Chile es una cosa que realmente es ¿cómo puedo decir? Un batacazo mundial. Lo que ocurrió en Chile es una cosa sorprendente. Se creyó que se le está dando todas las facilidades democráticas al país para que pudiera hacer una constitución como quisiera, que protegiera al pueblo y a la gente de menores recursos. Y ha resultado con que le han devuelto todo al Estado y le han dicho, oye, tú no me digas cómo tengo que hacer, ¿no? Y esta incongruencia y la falta de entendimiento entre los dos es algo que a mí me ha dejado realmente sorprendido, ¿no? Y creo que también hay que analizarlo más profundamente, porque para mí es algo simplemente que yo no hubiera sospechado nunca, ¿no? No hubiera creído que eso pasaba tampoco, y ha ocurrido. Entonces creo que más bien hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Y buscar en este momento a la gente, a los mejores talentos, para hacer un proyecto de constitución que recoja todo lo bueno que se ha dicho y que hay la intención de que se haga en Chile, y que ojalá pues después lo recojamos en Perú, pero en Perú estamos todavía muy lejos de eso, así que no pienso que podamos ir hacia un proceso constituyente. Yo creo que sería fundamental con un Senado como lo teníamos antes. Yo fui senador de la República y le puedo decir que la segunda cámara es fundamental, y más aún en países como los nuestros, porque se revisan, hay tiempo para discutir, hay tiempo para poder corregir. Yo soy un verdadero defensor del bicameralismo. Y luego agradecerles a ustedes la amabilidad que han tenido de caramba, sacrificar tanto tiempo para darnos esta exposición tan clara, tan amena, tan sincera, tan abierta, ¿no? Y casi tan hermana, ¿no? Así que muchas gracias. Y lo felicito. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Adiós. Hasta